A solicitud, a solicitud de todas y todos, mire, la radio y televisión, ahorita le traemos al expresidente de la República de El Salvador. Nuevamente, esto es en base a lo que usted nos dijo desde la última vez. Hay que escuchar más al expresidente de la República del Salvador. Hay que escucharlo, tiene mucho que decir y por supuesto todo lo que tenga que decir tiene que ir en base a construir ese nuevo El Salvador. Hay elecciones próximamente en El Salvador. Ya hoy nos dicen acá febrero ya del próximo año. Ya estamos a unos pocos meses. Vamos a, como siempre, mire, vamos a darle lectura aquí a todo lo que usted siempre nos está mandando, a todos sus saludos. Y los hermanos siempre aquí de Bolivia están presentes. Vea usted, aquí están presentes porque siempre se acuerdan desde las elecciones. Hemos estado aquí con ellos también. Hoy dicen saludos al expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, que está con ustedes. Y es que aquí fíjense que también acá tenemos los saludos que siempre vienen, mire, de la República Hermana de Canadá. Saludes, dice, siempre escuchándolos. Aquí tenemos a Francisco. Vamos a estar viendo cómo está lo del el volumen, cómo anda todo. Francisco, adelante. Nos estamos conectando en la radio televisión Farabundo Martí Internacional. Hoy, a petición de todos y todas, aquí regresa el presidente de la República, ex presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes. Vamos a ver, ya nos dice que anda por aquí, por el estudio Francisco. Vamos a ver si ya anda por aquí. Francisco, ¿cómo nos estás escuchando por ahí? Claro y fuerte, compita, aquí desde el norte de California, para Radio Farabundo Martí Internacional. Y ya, como usted lo dijo, tenemos aquí una entrevista pues bastante interesante, muy enriquecida de datos y de información con el expresidente Mauricio Funes. Vamos a hablar acerca de persecución política, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar también de el triunfo en Bolivia. Adelante. Bueno, estamos escuchando entonces en directo y en vivo. Recuérdense que ya le estamos dando lectura, porque una vez entre el presidente, el tiempo vuela. Le vamos a dar lectura a todos los saludos que usted está mandando. Lo están saludando al presidente de la República desde allá de Australia, lo están saludando desde Canadá. Cuando entre le vamos a decir rapidito al presidente cómo lo están saludando de muchas partes del mundo. ¿Por qué? Nos dicen, bueno, es que hoy en muchas partes del mundo hay salvadoreños. Muchos creen que están solamente en los Estados Unidos de América, pero no. Aquí mire, Suecia, Bélgica, saludos de Suiza y de Brasil, están en Río de Janeiro, están saludando al expresidente de la República de El Salvador. Río de Janeiro, también acá de la República Hermana de Venezuela. Mire qué interesante. Y están siempre pendientes acá. Mire, Cochabamba nuevamente, La Paz, saludando desde Bolivia. Aquí hay una otra lista de todo lo que usted nos ha mandado. Aquí vamos a ir viendo
con lo que nos está diciendo el ex presidente de la República, porque vemos que hay algunas preguntas de las que usted nos ha mandado de que se le van a estar ya preguntando aquí en la lista. Bueno, ya viene por ahí, nos dicen el expresidente Francisco, aprovechar estos segundos entonces, porque nos estaban informando hace unas horas que el gobierno de El Salvador ya está militarizando algunas partes del territorio nacional. Francisco, adelante. Sí, bueno, nos hemos enterado de que, pues, desde hace algunos meses atrás, ustedes se recuerdan a ese payaso cómico, La Choli. Él es la persona indicada asignada para cuidar las fronteras, especialmente los puntos ciegos. Imagínense. Entonces, se estaba diciendo también, según algunas informaciones de algunos amigos y personas que están conocedoras de Radio Fragundo Martino, me hacían llegar algunas notas de que hay una circulación excesiva de queso, crema y otros derivados lácteos, y según algunas, aquí vamos a aprovechar nosotros, algún tweet que hizo el expresidente Mauricio Funes. Uno de los principales contrabandistas es el papá de uno de los Anglica, y pues bueno, que la Choli está a cargo de garantizar los puntos ciegos de la frontera, que es un funcionario del gobierno de Bukele, y pues el mayor contrabandista de queso, está vinculado también al gobierno. Así es que ahora quieren, pues, darle una mala imagen a 3 alcaldes que están en la frontera ahí con Honduras, que es Arcatao, San José, Nueva Trinidad y San José de las Flores. Principalmente el que ha reaccionado es el alcalde de Arcatao, y diciendo pues de que el presidente los está acusando de ser protectores del narcotráfico en esa área. Y pues el alcalde de Arcatao ha lanzado un reto contundente, así fulminante, y ha puesto una fotografía de la vivienda de donde él reside, pues una vivienda extremadamente humilde, ¿verdad? Sencilla, y le está dando muestras incluso de lo que él come, que son frijolitos, queso y tortillas, y le dice que bueno, para que vean aquí la fotografía donde yo vivo y lo que consumo, ustedes se pueden dar cuenta de todos los millones que me deja a mí el narcotráfico, siendo como un poco sarcástico, un poco irónico esa situación. Entonces ahí está el reto. Vamos a ver si el presidente se decide ir a visitar la casa del alcalde de Arcatao, José Alberto, el alcalde, si pues ensaña de una manera vil y cobarde en contra de sencillos alcaldes, y como sabemos que los está estrangulando a través del FODES. También vamos a hablar acerca de eso con el expresidente. Adelante, Pablito. Excelentísimo, mira, porque también aquí hay bastante tráfico en el chat room de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Y dicen, bueno, pero el presidente Funes fue el que destapó la corrupción. ¿Y qué pasó después con los demás gobiernos? ¿Dónde están? ¿Por qué no metieron presos a todos los corruptos, ladrones, saqueadores que hoy están evadiendo y eludiendo impuestos en miles de millones de dólares? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Necesitamos otro Funes? ¿Puede regresar Funes?
Mira la pregunta que hacen desde Canadá, Francisco. Dicen aquí que si lo permite la ley, lo permite la Constitución. Y también Manuelito aquí desde Los Ángeles nos dice, si es que lo puede, claro que puede regresar. El problema es que ahí los escuadrones de las 14 familias lo están esperando para ejecutarlo, porque es imperdonable lo que les hizo. Destapó todo lo que era del saqueo que habían hecho ellos por muchos años. Eso es imperdonable. Pero sí estaríamos de acuerdo que regrese. Mira, Francisco, qué interesante lo que están diciendo de un Mauricio Funes 2024. Francisco, adelante. Bueno, sí, nuestra audiencia, nuestra diáspora, pues sabemos que es una audiencia muy educada, muy informada, está pendiente de las noticias, sabe analizarlas, sabe escudriñar y, como se dice claramente, sabe interpretar las noticias, leer entre líneas. Es una audiencia muy inteligente y pues lo que están diciendo refleja eso, refleja de que pues no han caído en la trampa de la persecución política que está desatando este gobierno, no han caído en la trampa de la difamación que está desatando este gobierno, no han caído en la trampa de la judicialización, que es una de las directrices que se están aplicando a todos los grandes luchadores sociales, a todos los grandes personalidades políticas. Ya vimos el caso de Argentina con Cristina Kirchner, que pues el pueblo argentino le entregó de nuevo la confianza, porque realmente nunca se la retiró, pero sí reafirmó la confianza. Ahora después de 2 periodos, ella ahora es la vicepresidenta. Prácticamente estamos hablando de 3 periodos. Estamos hablando también de Evo Morales. Evo Morales, que fue tildado de terrorista, de narcotraficante, de qué no ha sido tildado Evo Morales, y fue elegido en 2 periodos, se le dio un golpe de Estado, dijo que estaba cometiendo fraude, y ahora el pueblo, de una forma contundente, nunca antes vista en la historia de esta humanidad, revertir de una forma valiente y sin hacer ningún disparo, sin lanzar ninguna bala, nada más poniéndole el pecho al enemigo, marchando de forma combativa, de una forma decidida, firme, sólida, pues ha vuelto a ganar el pasado domingo el movimiento al socialismo, el MAS, de una forma contundente, casi está llegando a un 60%, y ha puesto en jaque mate prácticamente toda la estrategia continental de Washington, que está siendo pues ejecutada a través de la OEA por un títere genocida, psicópata, como Almagro, como Luis Fernández Camacho, como Janine Áñez, como Carlos Mesa. Pues ahí tenemos a Evo reivindicado de nuevo en la historia. Tenemos a Lula también. Y bueno, desde Canadá nos están diciendo que es posible volver a promover la candidatura de Mauricio Funes. Yo diría que no es ningún sueño imposible, porque ahorita con la unidad de los pueblos y la decisión de los pueblos podemos alcanzar nuestros sueños en cualquier parte de América Latina, en nuestra América. Adelante, Pablito.
lo que nos informan. Mira qué interesante, nuestros hermanos, los hermanos y las hermanas allá en el cono sur, desde la tierra ecuatoriana. Mira, aquí dice desde Guayaquil, saludos hermanos y hermanas salvadoreñas. Les pasó a ustedes, les está pasando lo que nos hicieron aquí con nuestro líder Correa. Eso, como lo decía usted, se llama judicializar, que no es otra frase más, sino que es una continuación de la política de asesinar a los líderes del pueblo. Pero Bolivia nos ha dado ya la esperanza y esperamos que su presidente regrese el 2024, como aquí estamos trabajando con nuestro pueblo y el correísmo, porque el correísmo regresa, el lulaísmo regresa, Sebastián Piñera en Chile, el fascista, tiembla en estos momentos el pueblo, los pueblos de América Latina, aquí desde Guayaquil. Saludes al pueblo salvadoreño. Mira, Francisco, interesante. Adelante, Francisco. Sí, Pablito, me está diciendo ahí Mauricio que ya está listo, que está esperando la invitación. Pero bueno, sí, estamos agradecidos por ese saludo desde Guayaquil. Muy interesante. Estamos aquí pues en la espera de hacer esta conexión con el expresidente Mauricio Funes. Se le mandó, Francisco, se le mandó al número que mandó usted. Hay que conseguir otro número, está bien ese, porque se le mandó ya 2 veces. También allí, para probar, puede hacerle un envío. Hágale un envío usted también ahí de el que le mandamos. Mándeselo ahí nuevamente, tal vez, porque aquí nos dice que ya fue enviado y que fue recibido. Tal vez se fue para otro lado. Vamos a ver, Francisco le va a hacer el envío ahí, entonces el envío de link al presidente de la República, que ha estado atento, está ahí esperando y dice: quiero nuevamente estar con mi gente. Recuérdense ustedes que los medios de comunicación, que ya muchos dicen los medios de descomunicación, de propaganda y mentira, no se atreven a hablar con el expresidente. ¿Por qué será? ¿Miedo a la verdad? ¿Miedo a que el presidente siga denunciando? ¿Miedo a qué le tendrá? Bueno, independientemente de las razones que tengan, la radio televisión Farabundo Martí Internacional es por eso que es la número 1. La número 1. Hemos estado aquí con el movimiento hacia el socialismo de Bolivia. Hemos estado aquí con los hermanos del sur. Y ahora aquí está el expresidente de la República. Vamos a preguntarle entonces a Francisco cómo anda ahí ya la comunicación. Adelante, Francisco. Bueno, ya se lo reenvié aquí. A ver, vamos, y le dije que ya se lo habíamos enviado, pero le hice el reenvío. Estamos ahí pendientes de este enlace. Seguimos aquí pendientes, pero mientras tanto sigámosle con los detalles de las noticias, compita. Aquí viene ya el presidente de la República. Amigos y amigas, miren, para todos ustedes, aquí tenemos al expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes. Mauricio Funes está nuevamente con radio y televisión Farabundo Martí Internacional, que está con todos ustedes desde la Unión Americana para el mundo. Mauricio Funes, ¿nos estás escuchando bien? Ya ahí está Mauricio Funes, pero no lo escuchamos. Vamos a ver, Mauricio Funes. Adelante. Vamos. Sí, ahora sí. Francisco, adelante. Sí. Bueno, presidente Mauricio Funes, sí, lo escuchamos y aquí vamos a hacer una breve presentación. Bienvenido. Gracias por estar nuevamente con Radio Farabundo Martí Internacional.
Nos complace que usted nos haya concedido tiempo para esto. Quiero decirle anticipadamente de que hay una audiencia allá en Canadá que está haciendo pues una pregunta, que si sería posible de que usted fuera candidato a presidente nuevamente, pero bueno, no, lo vamos a dejar para el futuro. Pero si nos está escuchando, denos ahí un pequeño, breve saludo y entonces comenzamos con la pregunta. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me gira nuevamente Radio Farabundo Martí Internacional. Y por supuesto estoy complacido de estar con ustedes nuevamente y con tan selecta audiencia que tienen no solo en los Estados Unidos y en El Salvador, sino que en muchos países donde se encuentran nuestros compatriotas, la diáspora salvadoreña. Así que estoy a la entera disposición como expresidente de la República, aun cuando no me encuentre en El Salvador, pero tengo posición definida con respecto a los temas de coyuntura nacional y ustedes decidirán, y también por supuesto el público que nos está viendo y escuchando, cuáles son las interrogantes que tengan a bien formularme. Estoy a la entera disposición de ustedes. Iniciamos, presidente, es un tema bastante sensible para usted, el caso de Wanda Pignato. Pues ella está insistiendo en que, y así lo hemos certificado con el abogado, lo entrevistamos, es un trato injusto que está ella teniendo con su arresto domiciliario, que prácticamente pues se ha convertido en un secuestro. Perdón, pero ¿hay algún problema técnico? Quizás, pero les estoy escuchando. No me escucha. Ahora sí, pero... Ahora sí. Bueno, no. Le decía de que es una pregunta de un tema bastante sensible para usted, el caso de Wanda Pignato. Prácticamente se le está manteniendo una presión domiciliaria, la cual ya ha sobrepasado los límites y se ha convertido prácticamente en un secuestro. Así casi lo hemos platicado con el abogado, que lo entrevistamos. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? El caso de ella está estrechamente vinculado con un proceso judicial que se inició hace ya más de 2 años, 7 meses, por el exfiscal general de la República, Douglas Avilés. Desde el momento en que se presentaron Douglas Meléndez, desde el momento en que se presentaron las incriminaciones en el caso que él dio en llamar saqueo público, yo siempre fui muy claro en cuanto a que este caso lo veía venir. ¿Y por qué digo que lo veía venir? Porque durante mi presidencia, mi mandato tocó fibras muy sensibles del poder. Nadie había sentado en el banquillo de los acusados a la derecha oligárquica de El Salvador. Fue mi gobierno, a través de un aviso que pusimos ante la Fiscalía General de la República por la venta ilegal de las acciones de la GEO durante el gobierno del expresidente Francisco Flores y bajo la presidencia de CEL de Guillermo Solpán, en ese entonces también tesorero del Partido Arena, suegro además de 2 connotados empresarios salvadoreños, Roberto Crit, presidente del grupo Avianca, y Juan Reich, presidente del grupo que se dedica al cultivo de la caña de azúcar y a la venta de azúcar en el país. Entonces, el hecho de haberlos sentados en el banquillo de los acusados, aunque al final el proceso lamentablemente tuvo un sobreseimiento promovido por la misma Fiscalía General de la República en ese entonces de Luis Martínez.
que ahora se encuentra preso, acusado de varios delitos. Y luego después, el haber hecho la revelación del reporte de operaciones sospechosas que permitió iniciar un proceso judicial en contra del expresidente Francisco Flores por el desvío de al menos $10 millones provenientes de la cooperación taiwanesa para los afectados por los terremotos del 2001 de 13 de enero y el 13 de febrero, obviamente que yo esperaba que al terminar mi mandato y ya no tener más la inmunidad o el fuero que permite el ser presidente de la República, se iban a incoar una serie de procesos judiciales sin prueba alguna, arbitrarios, con el propósito de utilizar el sistema de justicia penal salvadoreña para anularme políticamente, a mí y a la gente alrededor mío. Y entre ellos, por supuesto, Banda, que fue primera dama de la República, y que, como usted lo ha dicho, enfrenta una suerte de secuestro domiciliario. La acusación se presentó hace aproximadamente 2 años y medio. El Código Procesal Penal establece que luego de 2 años de privación de libertad, ya sea por encierro carcelario o por una medida sustitutiva, como puede ser el arresto domiciliar, que es el que tiene ella en razón de su situación de salud, porque hay que tomar en cuenta que ella es una sobreviviente del cáncer, pero el proceso de quimioterapia y de radioterapia le provocó serios trastornos y complicaciones de salud, desarrollándole algunas enfermedades crónicas que requieren una atención sanitaria permanente. Al final, la Cámara de lo Penal le favoreció con medidas sustitutivas, pero siempre privándola de su libertad. Ella tiene arresto domiciliar desde hace más de 2 años y medio, 2 años, 7 meses aproximadamente. El Código Procesal Penal establece que si después de 2 años de que un imputado ha sido acusado por la Fiscalía General de la República, no hay una sentencia firme en contra de este imputado, entonces el juez está en la obligación de ponerlo en libertad, de darle el beneficio de la libertad condicional. No significa de que es inocente, puesto que no ha habido sentencia. Significa únicamente que goza del beneficio procesal de ya no encontrarse en un centro penitenciario o en la cárcel, en la casa, que es cárcel por casa, en el caso de ella por las medidas sustitutivas que le dieron las magistradas de la Cámara de lo Penal cuando sus abogados solicitaron justamente eso de que ella fuese juzgada en libertad. ¿Por qué razón no le ponen en libertad? No lo sabemos. Ya el abogado se ha pronunciado al respecto. Ella misma, a través de sus cuentas en redes sociales, ha planteado que es una completa arbitrariedad e injusticia la que está enfrentando. ¿Por qué la ex primera dama de la República, del expresidente Saca, Ana Ligia de Saca, que está siendo acusada por un delito similar, lavado de dinero, pero por una cantidad considerablemente mayor? A Banda injustamente se le está atribuyendo un lavado de cerca de $300,000, $400,000 aproximadamente, siendo que ella no tuvo ingresos durante su ejercicio como secretaria de Inclusión Social, puesto que el cargo de primera dama no es un cargo público, ese es un cargo honorario, por ser la esposa del presidente de la República. Pero ella fue secretaria de Inclusión Social. Bajo su responsabilidad estuvieron proyectos estratégicos para atender a la población vulnerable, sobre todo a las mujeres. Bueno, bajo mi gobierno se construyeron 6 ciudades mujeres, que es el proyecto estrella que ella gerenció y administró, pero no recibió salario por eso. Fue un cargo asumido ad honorem, en respeto a la ley de ética gubernamental, tomando en cuenta que los parientes en el primer grado de consanguinidad no pueden trabajar en el gobierno. Entonces ella estaba nombrada ad honorem, pero hizo su trabajo. No recibió salarios. Casa Presidencial no le pagó, no manejó recursos. Los pagos que hizo a sus tarjetas de crédito y a créditos que tenía y que había contraído antes
de ser primera dama de la República y antes de que yo fuera presidente de la República, fueron hechos con recursos provenientes de mi patrimonio. Fui yo quien le entregué el dinero con el cual ella abonó a esos créditos y abonó a las tarjetas de crédito que tenía. Por lo tanto, no es ella la que tiene que explicar el origen lícito o ilícito de ese dinero, sino que soy yo. En la medida en que como esposo, no como presidente de la República, como esposo, yo proveía los recursos que ella necesitaba para sobrevivir, como también proveía los recursos que necesitaba mi hijo que estaba bajo nuestra custodia, mi hijo menor que estaba bajo nuestra custodia. No obstante, la Fiscalía General de la República, en forma arbitraria, sin prueba alguna, la acusa del delito de lavado de dinero porque no ha podido justificar la procedencia de ese dinero y ellos asumen que el dinero provenía de las arcas de casta presidencial, sobre todo de la partida de gastos reservados, sin tener ni una tan sola prueba. Sin tener ni una tan sola prueba de que el dinero que ella manejó para sus gastos personales provenían de la partida de gastos reservados del presupuesto de casa presidencial, la acusan de lavado de dinero. El argumento de la defensa es justamente ese. Todos sus gastos fueron cubiertos por el presidente de la República en tanto esposo, porque durante todo el periodo presidencial, bueno, ella fue mi esposa desde antes, pero sobre todo durante el periodo presidencial, y la demanda de divorcio se inició hasta después, una vez terminada la presidencia de la República. Pero en ese periodo presidencial de 5 años yo asumí los gastos de ella. Por lo tanto, no es ella la que tiene que demostrar su inocencia, porque ella es inocente, no ha cometido ningún delito, no ha sustraído recursos del patrimonio de casa presidencial, no ha sustraído recursos de casa presidencial, no ha sustraído ni manejado recursos de la partida de gastos reservados, como yo tampoco lo hice. Y sus gastos fueron cubiertos por dinero que yo le entregué procedente de mi patrimonio. Bueno, eso ya lo hemos presentado en el tribunal correspondiente, pero ¿por qué razón, si ella tiene ya 2 años, 7 meses de encontrarse en una situación de arresto domiciliario como medida sustitutiva, por qué razón el juez no la pone en libertad? Está obligado a hacerlo. Puede cometer prevaricato. Está violando el Código Procesal Penal, que claramente establece que después de 2 años los imputados sobre los cuales aún no hay sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria, tienen que ser puestos en libertad y seguir el proceso con libertad condicional. Bueno, como ha ocurrido con el exfiscal Arriaza, que en el caso Corruptela, y que trabajó en el periodo del exfiscal Luis Martínez, acaba de ser puesto en libertad porque ya pasaron esos 2 años. Él ya no va a estar en el penal donde se encontraba, que creo que era en Mariona. Él ya no va a estar ahí. Él sencillamente va a seguir el proceso en libertad. Ni siquiera va a tener arresto domiciliario, va a seguir en libertad. Le van a poner un brazalete electrónico y está obligado a ir a presentarse ante el tribunal, que en este caso yo creo que es el cuarto de instrucción que lleva el caso Corruptela, a afirmar de que se encuentra en el país. Ese beneficio procesal que tiene derecho Banda por haber transcurrido ya más de 2 años de estar siendo procesada injustamente, ese beneficio procesal no se le ha concedido. Y no entendemos por qué. No lo entiende ella, no lo entienden sus abogados, a pesar de recursos que se han presentado ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a pesar de recursos de habeas corpus que se han presentado ante la Sala de lo Constitucional. Ella tiene razón cuando escribe en las redes sociales que la justicia está hecha para los hombres y desfavorece a las mujeres. Su condición de mujer, agregado al hecho de que fue primera dama de la República, pero funcionario importante de mi gobierno, que llevó a cabo importantes proyectos sociales, es lo que la está convirtiendo en una víctima de un proceso de persecución política en el que se está utilizando arbitrariamente y en forma ilegal el sistema de justicia penal en su contra. Presidente, en América Latina se han dado casos como la expresidenta de
Argentina, que ahora es la vicepresidenta, el caso de Lula da Silva, el caso del, podríamos decirle que oficialmente sigue siendo presidente, el presidente Evo Morales, pero que han sido absueltos por la lucha de los pueblos. Esperamos pues de que algo similar suceda con el caso de Banda, que dicho sea de paso, una persona muy querida por nuestro pueblo, especialmente por la mujer salvadoreña, por todo lo que ella hizo. Pero hay una nueva arremetida contra usted con audios, hay una nueva arremetida contra Sigfrido Reyes, que le están agregando ahora $5 millones. Y ¿cómo ve esta situación que también incluye ahora a 3 humildes alcaldes de Chalatenango, que también lo están acusando de narcotráfico? ¿Qué está sucediendo en esta situación? ¿Cómo lo percibe usted? Adelante. En toda América Latina se está dando un proceso de utilización de los aparatos de justicia que por lo general se encuentran en manos de la derecha para perseguir políticamente y para anular a personalidades políticas, a líderes políticos. Usted mencionaba el caso del expresidente Lula da Silva, quien fue acusado injustamente de haber recibido sobornos de una empresa constructora consistente fundamentalmente en un apartamento dúplex en el estado de Sao Paulo. Él logró demostrar que no solo no recibió ese apartamento, no está ni a nombre de él, sino que nunca visitó ese apartamento. Sin embargo, el juez Moro, que luego casualmente fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Bolsonaro, en pago probablemente por la acusación que presentó contra el expresidente Lula porque eliminó de un tajo a un contrincante político. Lula, usted sabe que estaba preparado para buscar un nuevo periodo presidencial luego de el impeachment que provocó la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, luego de acusaciones injustas que le hicieron en el Congreso brasileño, donde la acusaban de haber manejado en forma arbitraria las finanzas públicas y haber inventado incluso algunos datos para aumentar la deuda pública. Pero bueno, el asunto es que Lula se presentaba como un candidato ganador para las elecciones donde participó Bolsonaro. Y sencillamente lo que hizo el juez, el aparato de justicia penal controlado por la derecha brasileña, fue eliminarlo, anularlo políticamente. E injustamente estuvo en la cárcel cerca de 11 meses hasta que finalmente un tribunal superior decretó su libertad. Es muy probable que ahora él pueda presentarse en las próximas elecciones en Brasil y seguramente va a ganar las elecciones presidenciales, lo que implicará el retorno de la democracia y de las políticas sociales que sacaron durante los 8 años de gobierno del expresidente Lula y los pocos años de gobierno que tuvo Dilma Rousseff antes de que fuera destituida por el Congreso brasileño. Sacaron a millones y millones de brasileños de la pobreza y fortalecieron la clase media. Y por supuesto eliminaron los privilegios de los grandes empresarios, de la oligarquía, de la tradicional oligarquía brasileña. El caso de la expresidenta Cristina Kirchner, que ahora es vicepresidenta de la República, también fue acusada injustamente. El caso del expresidente Rafael Correa de Ecuador, que ha sido acusado injustamente. El caso de Evo Morales, que desde los sectores más conservadores y de extrema derecha de Bolivia, pasando por un instrumento que utiliza la administración del presidente Trump, como es la Secretaría General de la OEA, de Luis Almagro, terminaron finalmente separando al expresidente Evo Morales de un ejercicio legítimo de su cargo. Él había participado en las elecciones de hace un año y las había ganado. La OEA y los observadores de la OEA se inventaron de que había habido fraude y que por lo tanto la victoria era ilegítima. Y él finalmente fue separado
fueron anuladas las elecciones, enfrentó un golpe que le dieron los militares aliados con la oligarquía boliviana y con el apoyo de los Estados Unidos y particularmente del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y tuvo que salir de Bolivia, refugiarse primero en México y luego pedir asilo finalmente en Argentina. Y tuvo intentos incluso de participar en estas elecciones un año después de que fue derrocado y que fueron anuladas las elecciones que legítimamente había ganado. Tuvo la intención de participar como senador, pero el Tribunal Electoral boliviano no le permitió participar y anuló su candidatura. Pero ¿qué vemos ahora? El triunfo de Lucho Arce, del Movimiento al Socialismo, que es el mismo partido político que fundó Evo Morales, demuestra de que efectivamente la población en forma mayoritaria había votado por la izquierda hace un año y volvió a votar incluso todavía con un porcentaje mucho mayor en las elecciones del domingo pasado. Hago este recuento regional porque no cabe ninguna duda que estamos frente a un fenómeno que no es salvadoreño únicamente, sino que es latinoamericano y que los sociólogos y politólogos han dado en denominar lawfare, en inglés, o sea, la utilización de la justicia penal para perseguir políticamente. Cuando yo denuncié que estaba siendo objeto de persecución política, hubo gente de la derecha, sobre todo el Partido Arena, que decían que cómo va a estar Mauricio Funes siendo perseguido políticamente por un gobierno del partido que le llevó a las elecciones en el 2009 y que ganó, y con el cual gobernó durante 5 años. Porque Sánchez Serén era el que estaba gobernando en ese momento. Pero es que la persecución política no proviene únicamente de los gobiernos, de los ejecutivos, proviene también de otros órganos del Estado. Y en este caso, lo que se ha institucionalizado en toda América Latina es la utilización del sistema de justicia penal para anular políticamente, para perseguir políticamente y para darle muerte civil y muerte política a líderes de izquierda o a dirigentes de izquierda. En el caso de El Salvador, no solo Banda y yo estamos siendo objeto de persecución política y mis familiares como resultado de que están buscando la manera de cómo acorralarme. También está el caso que enfrenta a Sigfrido Reyes, donde él hasta la saciedad ha demostrado de que el caso ha sido armado. Fue armado por la Fiscalía General de la República. El caso que yo enfrento y que enfrenta miembros también de mi grupo familiar, incluyendo a Banda como mi ex esposa y como ex primera dama, es un caso que ha sido montado en forma arbitraria. Y ha sido montado en forma arbitraria porque después de más de 2 años de investigación de parte de la Fiscalía, no han podido presentar una tan sola prueba consistente de que yo haya cometido, o que ella en este caso haya cometido los delitos que nos imputan. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque la Fiscalía se ha llenado la boca diciendo que tiene más de 70 testigos a los que entrevistó, que tiene como 1000 folios de documentos donde hay prueba fehaciente de que yo cometí malversación de fondos y además de eso lavado de dinero, en una operación de más de 350 millones de dólares, hasta el momento lo único que tiene son declaraciones de los testigos a los que ha criteriado, algunos que no tienen absolutamente nada que ver con la administración de las finanzas públicas y mucho menos con la administración del presupuesto de CAPES. El primer testigo criteriado fue el expresidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, que yo lo nombré en mi mandato, después que destituí a Catán, que por cierto, hoy ha aparecido nuevamente en el gobierno Nayib Bukele como asesor de la Dirección General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y yo lo destituí por claros actos de corrupción. Nombré a Leonel Flores, y resulta que Leonel Flores, en negociaciones con la Fiscalía, negoció que la Fiscalía renunciara a la acción penal en su contra después de que tanto una Cámara de lo Civil como una Sala de lo Civil confirmó que él se había enriquecido ilícitamente
por cerca de $500,000, negoció con la fiscalía que renunciara a la acción penal, es decir, que no lo acusara penalmente a cambio de él incriminarme. ¿Y cómo me incrimina? Nada más diciendo que él sabe de que yo recibí dinero de Casa Presidencial, que él sabe que yo desvié recursos de Casa Presidencial, que él sabe que yo entregué dinero a mis familiares proveniente del presupuesto de Casa Presidencial, pero no presentan ni un tan solo documento que demuestre lo que está diciendo. Lo mismo también han criteriado al expresentador de televisión, al experiodista de la telecorporación salvadoreña, que luego fundó un grupo de medios que hoy, por cierto, lo está administrando el Estado, ¿verdad? Que por cierto lo está administrando el Estado. Él nunca trabajó en mi gobierno, no tuvo nada que ver con las finanzas públicas, lo único que ha dicho es que es mi amigo y que como amigo yo le conté que yo recibía dinero de Casa Presidencial y que con ese dinero compré esto, o hice estas y estas inversiones sin presentar ni una tan sola prueba de lo afirmado. Se ha llevado a cabo una auditoría, un peritaje financiero sobre mis finanzas y no han encontrado ninguna evidencia de que yo tenga alguna cuenta en un banco salvadoreño o en el exterior o en algún paraíso fiscal, o que yo tenga propiedades, bienes inmuebles, empresas, sociedades registradas a mi nombre o a nombre incluso de terceros, de testaferros, donde exista algún vínculo real entre ese testaferro y yo. No han encontrado ni un tan solo recibo, ni una tan sola transferencia bancaria que se haya hecho de tal manera de establecer de que mi patrimonio creció considerablemente como resultado de haberme apropiado, de haber malversado o haber robado recursos públicos provenientes del presupuesto de Casa Presidencial. Me han dicho que la Fiscalía intenta introducir un nuevo testigo criteriado. No tengo certeza de quién es este nuevo testigo criteriado, pero este nuevo testigo criteriado, lo mismo. Lo único que ha hecho es llegar a afirmar y a decir cosas que están en la narrativa que la Fiscalía General de la República les ha presentado. Primero Douglas Meléndez, ahora el fiscal Raúl Melar. Igual, lo único que dicen es que yo tengo conocimiento de esto, yo tengo conocimiento de esto otro, pero no presentan ningún documento que pruebe. Usted sabe que la figura del testigo criteriado existe en nuestra legislación penal como en muchas legislaciones del mundo. Pero los testigos criteriados aportan documentos que permiten llegar a los eslabones superiores en la cadena de responsabilidad de la comisión de un delito. Por ejemplo, en las investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero, los abogados o los contadores de los narcotraficantes se criterian en la justicia estadounidense o en la justicia colombiana o en la justicia mexicana, pero ellos aportan elementos que permiten dar con cuentas que tienen los narcotraficantes en la banca offshore de paraísos fiscales. Ellos aportan documentos que permiten establecer movimientos financieros irregulares bajo la responsabilidad de los narcotraficantes. Pero estos testigos criteriados no han aportado absolutamente nada porque no ha ocurrido nada. Han seguido la narrativa que les ha dado la Fiscalía únicamente para incriminar. Y yo le voy a decir una cosa. En Casa Presidencial yo no manejé el presupuesto de CAPES, ni siquiera lo elaborado. ¿Quién es el responsable de elaborar y manejar el presupuesto de Casa Presidencial? El secretario privado de la presidencia. Por lo menos desde el gobierno del presidente Saca a la fecha, así ha sido. Yo no sé si antes, en el gobierno del expresidente Flores, Aldo Parducci, que era el secretario privado, no sé si tenía el protagonismo que llegó a tener Charlet como secretario privado de Saca, o el protagonismo que tenía Francisco Cáceres como mi secretario privado, o el que tenía el secretario privado del expresidente Sánchez Serén. No sé ahora cuál es el protagonismo en el manejo de los recursos que pueda tener Ernesto Castro. Eso lo decide cada presidente. Mi estilo de gobierno fue ese. Yo fui el jefe político del gobierno.
yo fui el jefe político de Casa Presidencial. Yo fui la persona que definía las líneas estratégicas del gobierno y que decidí invertir la mayor parte del presupuesto en políticas sociales de beneficio para los sectores más desprotegidos de la población. Ahora, yo no manejé el presupuesto, yo no pagaba planillas, yo no autorizaba compras, yo no autorizaba la erogación de egresos, yo no le solicitaba al ministro de Hacienda que trasladara recursos a Casa Presidencial, yo no le solicitaba al presidente del Banco Hipotecario o a la Junta Directiva del Banco Hipotecario que trasladara recursos y menos en efectivo en bolsas negras de plástico, como ha dicho el fiscal o como dijo el fiscal Douglas Meléndez, y que como lo ha repetido el fiscal Raúl Melara. Yo no lo decidí. Yo no era administrativo de Casa Presidencial. El administrativo de Casa Presidencial era el secretario privado de la presidencia y él tenía un equipo, tenía un gerente financiero, tenía contadores, tenía el jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales de Casa Presidencial. Yo ni siquiera decidía los salarios de los funcionarios que trabajaban en Casa Presidencial. Entonces, venirme a imputar a mí que yo desvié 350 millones de dólares y que lavé más de 15 millones de dólares para beneficiarme, a mí me parece que es una tremenda injusticia que no ha sido demostrada. ¿Dónde está ese dinero? Si yo lavé 15 millones de dólares, ¿dónde están esos 15 millones de dólares? ¿Dónde están? Yo no los tengo. Porque no los lavé. Porque no me beneficié los recursos de Casa Presidencial. Presidente, por ahí han sacado que también tiene una ventecita de joyas, bodegas y camiones. ¿Cómo la ve? Mire, qué bueno que lo menciona. Casualmente en estos días salió una publicación aquí en Nicaragua de un panfleto que se llama Trinchera de la Noticia. Yo no conocía este periódico digital. No es un periódico impreso. Es un periódico digital como en El Salvador, es el blog, es la página, el Faro, revista Factum y otros. La única diferencia es que este es un periódico poco serio. Aquí nadie lo toma en serio. De hecho, tiene una mínima cantidad de seguidores. ¿Y por qué nadie lo toma en serio? Porque inventa. Porque su experticia es producir y difundir fake news, noticias falsas. Por ejemplo, este periódico afirma que yo he comprado una casa, la más grande, de un condominio que se encuentra al norte de Managua, que se llama Nuevo Horizonte. Yo no vivo en ese condominio, yo no he comprado ninguna casa. Mis recursos no me permiten comprar una casa. No tengo, como resultado de los procesos que estoy enfrentando en El Salvador, no tengo acceso al crédito bancario, yo no tengo cuentas bancarias, yo no tengo tarjeta de crédito acá ni tarjeta de débito. Yo no puedo ir a un banco de acá como cualquier otro ciudadano a solicitar un crédito para comprar una casa. Tampoco tengo el dinero suficiente como para comprar una casa en ese condominio. Es falso, yo no vivo en ese condominio. La casa donde vivo es una casa alquilada que está a kilómetros y kilómetros de ese condominio que ni lo conozco. Dice este panfleto que además yo negocié con los dueños del condominio comprar un terreno donde se proyectaba construir el parque del condominio y yo construí una bodega donde tengo 40 vehículos. Yo no soy dueño de ninguna bodega. Yo no tengo 40 vehículos acá. Imagínese, ¿y cómo hice para introducir 40 vehículos? ¿De dónde los traje? ¿Usted cree que 40 vehículos a mi nombre o a nombre de otras personas pudieran salir con facilidad del Salvador, cruzar migración, aduanas y entrar acá a Nicaragua? En Nicaragua se vive un Estado de Derecho. Aquí se combate el contrabando. Aquí se combate el lavado de dinero. Aquí se persigue a los delincuentes, más que en El Salvador. ¿Cómo es que iban a entrar 40 vehículos sin que las autoridades de Hacienda se dieran cuenta de esos vehículos? Un vehículo que entra a Nicaragua procedente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de cualquier otro país, tiene que pagar impuestos. Y son altos. Los impuestos son altos. Entonces,
¿De dónde saca este panfleto que yo me estoy dedicando a eso, que me estoy dedicando a la venta de joyas? Yo no tengo joyas que vender. Que además de eso dice que yo he enfrentado problemas con los vecinos porque acostumbro a hacer fiestas y por mi consumo consuetudinario de alcohol genero problemas. Yo acá en Managua, y usted puede incluso entrevistar a los periodistas profesionales de Managua, yo llevo una vida muy conservadora, muy modesta y sobre todo con mucha privacidad. Es decir, yo no me ando exhibiendo en ningún lugar. Entonces, esto es un invento que lamentablemente periódicos que yo consideraba serios como El Mundo hacen un refrito del mismo, le dan crédito sin corroborar si efectivamente esa información es real o no es real. Que lo haya reproducido el blog, que lo haya reproducido la Brita y que lo haya reproducido Última Hora, que son los panfletos que maneja Nayib, la familia de Nayib, el clan Bukele, eso no me extraña. Pero que lo haya reproducido El Mundo, sí, porque supone que El Mundo es un periódico profesional, aunque hay que tomar en cuenta que El Mundo le alquila las impresoras offset a el gobierno para la impresión del nuevo diario El Salvador. Entonces, si tiene un contrato por medio del cual le alquila la imprenta, las impresoras offset, al gobierno o a la subsidiaria de CEL, que es la dueña de este periódico, que es otro punto que deberíamos de hablar porque eso es ilegal, pero si le alquila las impresoras, es lógico que algún acuerdo tenga. Y además no me extrañaría de parte de su director editorial, Álvaro Cruz, que es un nicaragüense exilado en El Salvador, vinculado a la mafia somocista, que se fue huyendo con toda su familia a El Salvador y que tiene, por supuesto, resentimientos hacia el gobierno de Ortega y debe tener resentimientos hacia mí, sobre todo por el hecho de que yo primero me vine acá, gocé de asilo político y ahora soy ciudadano nicaragüense. Pero esa es una total falsedad a la cual yo no le he dado mayor importancia. Presidente, ya que tocó esos periódicos, la SIGET, vinculado a estos medios de difusión masiva bucalianos, ¿cuál es su postura con relación a eso? Que son aparatos e instrumentos de propaganda del gobierno. No cabe ninguna duda. Miren, el gobierno controla el Canal 10 y es de esperar que el Canal 10 siga la línea editorial del gobierno. Nosotros presentamos una ley de medios públicos para convertir el Canal 10 de televisión y radio nacional en medios públicos. ¿Cuál es la diferencia entre un medio público a un medio de gobierno? Que el medio público tiene autonomía en su administración y en sus decisiones editoriales, como es el caso, por ejemplo, de la Radio del Exterior de España, como es el caso de la Deutsche Welle en Alemania, como es el caso quizá más emblemático de la BBC de Londres, que son medios públicos, son medios serios, profesionales, autosostenibles, que no dependen del presupuesto público, pero son medios vinculados de alguna manera al Estado, como empresas que gozan de cierta autonomía. Ese no es el caso de Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador es un noticiero que se produce en Canal 10 de televisión, que es un canal del Estado, controlado por el gobierno, y es un medio que depende de la Secretaría de Comunicaciones. Ahí se veía en las imágenes y en las fotografías a Sofía Medina, la secretaria de Comunicaciones, dirigiendo el montaje de ese noticiero. Ahí hicieron una fuerte impresión. Yo que trabajé en televisión durante más de 20 años sé lo que significa montar un noticiero. No solo el costo del set, del estudio de televisión. Estamos hablando de una tramoya, estamos hablando de luces frías, estamos hablando de cámaras, de equipo de edición, de personal que van desde presentadores hasta reporteros, camarógrafos, editores. ¿Y quién paga eso? ¿Quién lo paga? El gobierno. ¿Quién más? ¿De dónde salen los recursos para pagarle
a los presentadores de las diferentes emisiones que tiene Noticiero El Salvador. ¿De dónde sale? No es una donación de una fundación, salen del presupuesto del gobierno, el presupuesto que tiene la Secretaría de Comunicaciones, salen entonces de los impuestos de los salvadoreños. Entonces, ¿cómo es que hay dinero para contratar camarógrafos, editores, técnicos, para comprar equipo, bueno, para contratar también presentadores de televisión, entrevistadores, comprar equipo, cámaras nuevas, editores nuevas, luces, tramoya, set, y no hay dinero para pagarle el FODES a los alcaldes, ni tampoco hay dinero para pagarle a los empleados de la Asamblea Legislativa, y no hubo dinero para pagarle a tiempo a los empleados del órgano judicial, porque acuérdense que se atrasaron en el pago de ellos. En el caso del diario El Salvador, ha sido vendida como una empresa estatal que va a generar sus propios recursos y que va a ser autosostenible. ¿Pero y qué hace Diario El Salvador, ubicada en la estructura financiera de una subsidiaria de CEL? ¿Qué hace Diario El Salvador? ¿Qué hace un medio de comunicación? ¿Qué hace un periódico en una subsidiaria de CEL? El giro de CEL y el giro de las subsidiarias es la generación y venta de energía eléctrica, no es la producción de periódicos. ¿Qué hace un periódico en CEL? Hoy sale el presidente de CEL, no sé si usted se dio cuenta, pero sale el presidente de CEL diciendo que este va a ser un periódico autosostenible y que por lo tanto no va a depender del presupuesto de CEL ni del presupuesto del Estado. Presidente, bueno, en ese punto... Está bien, pero solo quiero terminar con eso. Quiero terminar con esta idea, si me permite. Claro. Eso no justifica por qué un periódico está en una subsidiaria. ¿Quién tomó esa decisión? Hoy resulta que hay un proyecto que por la pandemia, que es un proyecto de la 15 de septiembre, que se atrasó y que se ha dejado para el 2021 por la pandemia, porque la pandemia planteó otras prioridades. Entonces, que me explique el presidente de CEL y el presidente de la presidenta de esta subsidiaria, que es la que ha financiado el montaje de este periódico, que me explique por qué no hubo recursos para impulsar este proyecto estratégico de la 15 de septiembre y lo han dejado hasta el 2021, pero sí hubo recursos para poner un periódico, para contratar 70 personas, para comprar computadoras sofisticadas para el diseño, para la impresión, para pagar el alquiler de la imprenta Offset del Mundo, para pagar comprar camiones que distribuyen los periódicos en todo el país, para pagar centros de distribución, para pagar canillitas que andan promoviendo el periódico, para pagar un equipo que se va a dedicar a la venta de publicidad. ¿Y dónde está la ley que regula todo esto? Lo que han hecho al colocarlo en una subsidiaria de CEL es escapar al control administrativo de la Corte de Cuentas de la República. Y esa es una política que se ha vuelto ya tradicional en este gobierno de Nayib Bukele, en el año 4 o 5 meses que llevamos del gobierno de Nayib Bukele, que no proporcionan información y sustraen sus operaciones de compra-venta, de adquisiciones de bienes, y en este caso, del manejo de un periódico como El Noticiero, sustraen del control público y del control que debe ejercer la Corte de Cuentas. ¿Me decía? Sí. El 15 de octubre subió la luz y también el agua. Tengo una amiga que me ha contado de que su mamá está bastante preocupada porque a ella pagaba menos de $3 mensuales de luz y de agua también, y ahora está preocupada porque tiene que pagar aproximadamente como $80, un poquito más de $80 de agua y de luz. Y ese dinero lo está recogiendo la SIGET, y no será eso también. Sí, ¿no será que el mismo pueblo está financiando estos periódicos? Que mire,
las administraciones del Estado, las empresas del Estado manejan recursos públicos, no manejan recursos privados. La prensa gráfica, el Diario de Hoy, El Mundo, El Colatino, son empresas privadas que tendrán que dar cuenta de cómo manejan sus ingresos a sus accionistas y a nadie más. A sus accionistas y a nadie más. Si resulta que el periódico tiene una mala política gerencial que lo lleva a la quiebra o a perder dinero, ese va a ser un problema de sus accionistas. Pero en el caso de un periódico estatal como Diario El Salvador, si este periódico va a la quiebra, no es un problema de sus accionistas, es un problema que paga finalmente la población. Usted ha dicho una cosa cierta. Hoy resulta que la energía es más cara y la explicación que dio el superintendente de la CIGET es que han tenido que modificar la matriz energética y reducir o recurrir más bien a una mayor generación de energía térmica. Es decir, la energía térmica es la energía a base de la quema de combustible, a base de búnker, que es un derivado del petróleo. Y como el precio del petróleo, como resultado de la pandemia, ha subido en el mercado internacional y El Salvador no produce el petróleo y por lo tanto depende de las fluctuaciones que tiene el precio internacional del barril del petróleo, como ha subido, entonces la quema de búnker sube y la generación térmica es más cara como resultado de eso. Ahora, si eso es para financiar el periódico, no lo sé, no lo creo. No creo que esté atado una cosa a otra. Ahora, lo que sí está atado es lo siguiente. ¿Por qué esta subsidiaria de CEL y CEL misma no tuvo recursos durante la pandemia para impulsar proyectos estratégicos que podrían llevar a la modificación de la matriz energética y a la reducción del precio de la energía que consumimos, o más bien, yo no vivo aquí en Nicaragua, pero que consumen mis hermanos salvadoreños, los compatriotas salvadoreños en El Salvador? ¿Por qué no ha tenido recursos para eso? Y sí tuvo recursos para producir un periódico. Porque este periódico ha de haber tenido una impresión inicial. Sale el director editorial del periódico, Luis Laínez, que por cierto viene de la prensa gráfica y en tiempo cuando estaba trabajando como jefe de información en la prensa gráfica tuvo señalamientos muy duros contra Nayib Bukele, de los cuales ya se olvidó. Yo siempre lo he dicho, Nayib Bukele no solo tiene la capacidad de hablar con Dios, sino que también de ejercer una especie de conversión y saneamiento de la gente. O sea que por el solo hecho de irse a trabajar ahora con Nayib Bukele, Luis Laínez ya se convirtió. Ya se arrepintió de todo lo que escribió en contra de Nayib y ahora escribe a favor de Nayib y cree en el proyecto Nayib y cree en la objetividad periodística que se va a lograr en un medio público como es Diario El Salvador. A otro con ese cuento, mi amigo, a otro con ese cuento. ¿Quién define los contenidos editoriales del periódico? Luis Laínez. Porque no lo hacía en la prensa gráfica lo hacían los accionistas. En el Diario de Hoy lo hacen los accionistas. En la Telecorporación Salvadoreña lo hacen los accionistas, la familia Sersky. En Canal 12 de televisión lo hacen los accionistas. El empresario mexicano que compró Canal 12. En el grupo Megavisión lo hacen los accionistas, fundamentalmente don Tony Safdie. Son los accionistas los que definen la línea editorial. Incluso los periódicos y revistas que funcionan con fondos donados por fundaciones privadas, como la Open Society de George Soros, pues debe tener alguna incidencia en su política editorial, aunque ellos han sostenido que una de las políticas de estas fundaciones no es incidir en la línea editorial de los medios, pero alguna incidencia debe tener. Ahora, en un gobierno como el de Nayib Bukele, con una presencia dominante de Nayib, que quiere estar metido en todo, que da órdenes a través de Twitter y que sus funcionarios le contestan diciendo a sus órdenes, señor presidente, sus órdenes serán cumplidas inmediatamente, señor presidente. ¿Usted cree que los periodistas están trabajando con plena libertad?
¿Usted cree que los periodistas que están contratados tanto en el noticiero como en este periódico van a trabajar con profesionalismo, con libertad? ¿Usted cree que va a haber espacio para la oposición? Una cosa es que diga que este periódico se va a conocer el otro lado de la historia, y otra cosa es que ese otro lado de la historia sea el lado objetivo y verdadero de la historia. Por eso es que yo lo escribí en un tuit: entre noticias de verdad, que fue la consigna que acuñó la prensa gráfica, a el otro lado de la historia, no hay ninguna diferencia. Estos medios van a ser utilizados como instrumentos de propaganda y van a querer dar la impresión de que hay cierta tolerancia a la oposición. Pero dígame usted, ¿ha visto en las emisiones del noticiero que ya lleva más de una semana, o en las ediciones de este periódico, las diferentes investigaciones que han sacado los medios investigativos de El Salvador sobre indicios de corrupción en las compras del gobierno? Por ejemplo, ahí está la investigación que la misma revista Factum sacó sobre la forma como se constituyó la sociedad que hizo posible Diario El Salvador. Esto no lo ha explicado Diario El Salvador. Por honestidad periodística tendrían que haberlo explicado, y no lo han hecho. Hay una investigación que acaba de publicar El Faro, donde un candidato de Nuevas Ideas aparece que tuvo contratos millonarios con el Ministerio de Obras Públicas desde mediados del año pasado a la fecha, y en plena pandemia tuvo 2 o 3 contratos como proveedor del Ministerio de Obras Públicas, violando la ley de emergencia, con recursos del FOPROMIR, del fondo de emergencia. ¿Esa investigación la va a sacar este periódico? No la saca. Los argumentos de la oposición frente al proyecto de presupuesto desfinanciado, con pronóstico y cifras irreales que ha presentado el ministro Zelaya, el ministro de Hacienda, va a sacar la posición de los diputados de oposición o de economistas que no son del gobierno. No lo creo. Y entonces, ¿por qué para gloriarse de que están produciendo 2 instrumentos vitales para la democracia, donde hay un compromiso con la veracidad, con la objetividad y con el profesionalismo? Puras mentiras, puras mentiras. ¿Le darán alguna entrevista a usted, presidente? Bueno, la voy a solicitar, vamos a ver si le dan una entrevista. No creo. Bueno, hablamos de... Mire quiénes han desfilado por el segmento de entrevistas del noticiero El Salvador. Funcionarios de gobierno. Ha estado el superintendente de la CIGET, que llegó a decir de que, de acuerdo a mediciones de audiencia, el noticiero El Salvador se ha convertido en el noticiero número 1 de mayor audiencia en la franja de las 8. Yo no sabía que la CIGET se dedicaba a mediciones de audiencia. ¿De dónde saca ese dato? ¿Cómo se puede medir una tendencia de audiencia con solo una semana de estar al aire? Eso es imposible. Eso es propio de ignorantes que no saben nada de televisión, no saben nada de periodismo profesional. Pero, ¿quiénes han estado? El superintendente, el ministro Zelaya, la ministra de Economía, el comisionado del agua, el presidente de la República. Yo no vi que cuando entrevistaban al presidente de la República le han hecho preguntas incómodas al presidente de la República, ni siquiera para que se luciera. Entonces, son instrumentos de propaganda. Ahí no nos demos paja. Son instrumentos de propaganda. Son instrumentos de propaganda y que van a recibir financiamiento del Estado, porque ¿cuáles son sus principales cuentas? ¿Cuáles son las principales cuentas? Porque están vendiendo publicidad, por lo menos en el periódico. Yo no sé si en el noticiero lo están haciendo, pero ¿cuáles son sus principales cuentas? El gobierno, una que otra empresa privada, pero fundamentalmente el gobierno. Entonces, recursos del gobierno van a un instrumento del gobierno. Es una rueda de caballitos lo que se está dando. Claro. Presidente, ya la última pregunta, presupuesto. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo siempre he sostenido desde que vi el presupuesto que, en primer lugar, fue un presupuesto demagógico. Proyectaron gastos
de más de 7.000 millones de dólares en un contexto de plena crisis. El ministro Zelaya de Hacienda, y yo lo entiendo porque no es economista, es contador público certificado, sale diciendo que hay muchas voces disonantes que insisten de que El Salvador vive una situación de recesión económica, y no es así, que los pronósticos son bastante alentadores para el próximo año. Él ignora que un escenario de recesión económica se da cuando al menos por 2 trimestres consecutivos hay una caída drástica del PIB. Y para junio de este año, el PIB había caído en 19 puntos porcentuales. Ha comenzado a recuperarse por la apertura de la economía luego de que se levantó el estado de emergencia y la cuarentena total que había decretado o que quiso imponer Nayib. Pero los pronósticos más conservadores de las multilaterales, del Banco Mundial, de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, los pronósticos más conservadores es que al final del 2021 el país va a tener una tasa negativa de crecimiento de al menos menos 9%. Ahora, estas mismas multilaterales han dicho que para el 2021 el país pudiera crecer. Ese es un pronóstico. Usted sabe que un pronóstico es una proyección, que si no se dan ciertas condiciones, sencillamente lo que uno pronostica no se da. Pero que el país pudiera crecer 4 puntos porcentuales. Entonces viene el ministro Zelaya y viene la flamante ministra de Economía egresada de la ESEN. Yo creo que le regalaron, compró el título o fue de las promociones más mediocres que ha tenido la ESEN, porque yo he conocido otros economistas de la ESEN que son verdaderamente talentosos. Viene y dice de que el escenario económico para el próximo año va a ser histórico y es bastante halagador, al punto tal de que el país se va a recuperar y por lo tanto los pronósticos de ingresos son reales. No entienden que si el país a final del 2020 cae en 9 puntos porcentuales, es decir, que el crecimiento es negativo, menos 9%, pero que en el 2021 va a crecer 4 puntos porcentuales, menos 9 más 4 son menos 5%, o sea que el crecimiento del 2021 siempre seguirá siendo negativo. No es que va a ser 4% positivo, porque eso implicaría crecer, menos 9 más 4 implicaría crecer 13 puntos porcentuales, y eso no lo están pronosticando las multilaterales. O sea que el próximo año el país siempre va a tener un escenario bastante desfavorable, con un crecimiento negativo de menos 5% al menos, por mucho que crezca 4 puntos porcentuales. Pero además de eso, las calificadoras de riesgo, entre ellas una de las más prestigiosas como la JP Morgan, hablan de un desorden financiero que ha provocado el encarecimiento de los bonos del Tesoro de El Salvador en el mercado internacional. Quienes quieran comprar bonos del Tesoro están exigiendo una tasa de interés de al menos 10%. O sea, es decir, los bonos se han encarecido. Por esos bonos, El Salvador va a tener que pagar un 10% del valor nominal. Por lo tanto, el escenario no lo veo nada favorable. El presupuesto tiene una proyección de ingresos irreal. Ahora, como tiene que ser financiado de alguna manera, ¿qué opciones tiene el gobierno? 1, más deuda, mayor endeudamiento. Y por eso es que Nayib necesita una asamblea dócil, una asamblea genuflexa que le apruebe todas las solicitudes de nuevos préstamos que haga. Entonces, más deuda. Y eso va a llevar el nivel de la deuda a casi el 100% del PIB. Y eso es impagable. Eso es impagable. Y manda un pésimo mensaje a los inversionistas extranjeros y a los organismos multilaterales. Y segundo, va a tener que firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto al firmar un acuerdo de ese tipo con el Fondo Monetario Internacional va a tener que realizar un ajuste fiscal regresivo que necesariamente va a pasar por un aumento de impuestos y particularmente por un aumento del IVA.
Ya se está hablando que el IVA del 13% podría subir a 16 o a 18%. Nayib no lo va a proponer antes de las elecciones, porque no va a ser tan tonto de votar a su capital político proponiendo un aumento de ese tipo. Pero téngalo por seguro que pasadas las elecciones, y si logra la mayoría que pretende lograr en la Asamblea Legislativa entre los votos entre los diputados que gane Cambio Democrático, que gane Nuevas Ideas y que gane algunos genuflexos y lamegotas del Partido de Conciliación Nacional, podría lograr los 43 votos como para hacer un ajuste fiscal regresivo que pase por un aumento del IVA. Eso es lo que va a pasar si se llega a aprobar el presupuesto. Yo esperaría que los diputados no cedan y no estén midiendo costos electorales, porque definitivamente el presupuesto ha sido presentado para no ser aprobado. Y si no se lo aprueban, Nayib va a descargar su enojo contra los diputados y va a decir de que los diputados no quieren que se invierta más en salud, más en educación y más en seguridad pública. Es que ha sido astuto. Infló el presupuesto de salud y de educación y seguridad pública sin garantizar los ingresos para poder financiar esos incrementos presupuestarios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los diputados no lo aprueben, porque los diputados por mandato constitucional no pueden aprobar un presupuesto desequilibrado, donde no estén garantizados los ingresos para cubrir los egresos conectados. Entonces, ¿qué va a decir después Nayib? Miren, esos señores no me quisieron aprobar el presupuesto donde yo estoy pidiendo más plata para salud, para mejorar los hospitales y construir más hospitales, más plata para educación, para mejorar las escuelas, para darle más plata a la Universidad del Salvador, más plata para seguridad pública, para seguir combatiendo la criminalidad y el accionar de las pandillas. Entonces no voten por ellos. Ojalá que los diputados no caigan en esa trampa electoral y se mantengan, porque si le aprueban el presupuesto tal como está, no le va a quedar otro camino al gobierno más que endeudarse y llevar a cabo un ajuste fiscal regresivo que deposita, como siempre, el peso de los impuestos sobre las espaldas de los más pobres del Salvador. Presidente, se nos fue el tiempo. Queda otra invitación donde esperamos usted nos más o menos nos dé una estrategia. Yo lo podría graficar como hay que ponerle el cascabel al gato a este presupuesto. En ese sentido, pues lo invitamos para una próxima. Hay bastante información que nosotros quisiéramos. Nos están aquí en el chat, lo tenemos lleno de preguntas, pero se nos ha ido el tiempo. Tal vez en 1 o 2 semanas más lo volvemos a tener aquí y va a ser un placer para nosotros disfrutar de tanta información que usted posee y sus análisis. Bueno, a ustedes muchas gracias, cuenten conmigo y por supuesto estoy a su entera disposición, y un saludo a la audiencia de su programa. Muchas gracias. Y bueno, Radio Farabundo Martí Internacional también nos hemos estado solidarizando exigiendo la libertad de la primera dama Wanda Piñato, un tema muy sensible, no solamente para usted, sino que para también el pueblo salvadoreño. Y hay que reconocer que pues ella, cuando inauguró Ciudad Mujer, ahí estuvo también la primera dama Michelle Obama, un gran reconocimiento y de mucho prestigio. Así es que vamos a estar exigiendo justicia para Wanda Piñato, y esperamos que toda la audiencia también pues nos acompañe, exija a Raúl Melara que ponga en libertad a Wanda Piñato. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Buenas noches a usted y a todos.